El ático de Velayud. Hay películas que dan miedo. Y luego están las que te incomodan de verdad. Esta no tiene sustos, pero lo que hace se te queda dentro. Hoy hablamos de The Baby, dirigida por Ted Post, y te lo digo desde ya. Esta película no es para todo el mundo. No porque sea violenta, no porque tenga escenas explícitas, sino porque juega con algo mucho más incómodo. La sensación de que algo está profundamente mal, pero nadie parece verlo. Yo empecé a verla pensando que iba a encontrarme con una rareza más de los años 70. Algo curioso, incluso un poco cutre, pero no. Desde el primer momento hay algo que no encaja. Conocemos a Anne, una trabajadora social, una mujer aparentemente normal, tranquila, profesional, que empieza a investigar un caso extraño. Y cuando digo extraño, me quedo corto, porque el caso gira en torno a un hombre adulto que vive como un bebé. Y aquí no hay metáforas. No es alguien con problemas de comunicación. No es una interpretación simbólica, es literal. Un hombre adulto, en pañales, gateando, emitiendo sonidos, tratado como si fuera un niño recién nacido. Y lo peor no es eso. Lo peor es que su familia lo ve completamente normal. La madre lo cuida. Las hermanas interactúan con él como si nada. Y tú, como espectador, te quedas congelado, porque no entiendes nada. No sabes si reírte, si sentir pena, o si directamente apagar la película. Pero sigues viendo, y ahí está la trampa. Porque cuanto más avanzas, más te metes en esa dinámica. Empiezas a observar detalles, la forma en la que la madre lo mira, el tono con el que le habla, la manera en la que controla cada movimiento, y te das cuenta de algo. Esto no es una familia rara. Esto es algo mucho más oscuro. Algo que lleva años pasando. Algo que no empezó así, pero ha acabado convirtiéndose en esto. Y en ese momento ya no puedes salir, porque necesitas entender qué está pasando, aunque en el fondo ya empieces a intuir que no te va a gustar. Y lo peor es que solo estás empezando. A medida que sigo viendo la película, empiezo a sentir algo que no es miedo, es otra cosa. Es una especie de incomodidad constante, como cuando estás en un sitio donde sabes que no deberías estar, pero no puedes irte, porque lo que está pasando en esa casa no es normal, y poco a poco se va revelando. La madre no es simplemente protectora, es controladora, dominante. Necesita que su hijo siga siendo un bebé, no porque no pueda cambiar, sino porque no quiere que cambie. Y eso lo cambia todo, porque deja de ser un caso médico y pasa a ser un caso de manipulación, de abuso emocional, de construcción de una realidad falsa. Y aquí la película empieza a ser realmente incómoda, porque te hace pensar en algo muy jodido. ¿Y si él podría ser otra cosa? Pero nunca le han dejado. ¿Y si toda su vida ha sido moldeada para esto? Las hermanas no ayudan, no cuestionan, participan. Y eso lo hace aún más perturbador, porque ya no es solo una persona, es todo un entorno que sostiene esa locura. Y tú, desde fuera, te sientes impotente, porque ves claramente que algo está mal. Pero dentro de esa casa es lo normal.
Y ahí es donde la película te atrapa. Porque no hay monstruos, no hay fantasmas, solo personas. Y eso da mucho más miedo. Pero lo más inquietante aún no ha llegado. Porque Anne no está ahí solo para observar. Y sus intenciones no son tan limpias como parecen. Y aquí es donde la película da un giro. De esos que te hacen recolocarte en el sofá. Porque hasta ahora tú pensabas que Anne era el punto de vista normal. La persona que iba a poner orden, la que iba a salvar la situación. Pero poco a poco empiezas a notar algo raro en ella. Demasiado interés, demasiada implicación, demasiada insistencia. No actúa como una profesional. Actúa como alguien que quiere algo. Y cuando te das cuenta de eso, todo empieza a cambiar. Cada escena tiene otra lectura, cada conversación otro significado. Porque ya no estás viendo a una trabajadora social ayudando. Estás viendo a alguien entrando en ese mundo para utilizarlo. Y eso es mucho más perturbador. Porque convierte la historia en algo completamente diferente. Ya no es solo una víctima. Ya no es solo una familia enferma. Ahora hay alguien más, jugando a su propio juego, y tú no sabes hasta dónde va a llegar. Pero lo intuyes, y no pinta bien. Porque si algo te deja claro esta película, es que aquí nadie es inocente. Y cuando una historia llega a ese punto, sabes que el final no va a ser bonito. Y entonces llega el final. Y con él, la confirmación de todo lo que sospechabas, sin necesidad de grandes giros exagerados. La película te deja claro que esto nunca fue una historia de salvación. Fue una historia de control, de poder, de personas que utilizan a otras para llenar sus propios vacíos. Anne no era la solución. Era parte del problema. Y cuando entiendes eso, todo encaja de una forma muy incómoda. Porque te obliga a replantearte todo lo que has visto. Te das cuenta de que nadie estaba intentando arreglar nada. Solo estaban cambiando quién tenía el control. Y eso es lo más perturbador de todo. Porque al final no hay justicia, no hay cierre limpio, solo una sensación rara, como si algo siguiera mal, aunque la historia haya terminado. Y eso es lo que hace que The Baby sea tan especial. No busca asustarte, busca incomodarte, meterse en tu cabeza y dejarte pensando después. Y cuando una película consigue eso, ya ha ganado, aunque no quieras volver a verla. Y cuando una película consigue eso, cuando no te asusta, pero se te queda dentro, es porque ha hecho algo bien, muy bien. The Baby no es una película que recomiende a cualquiera. No es cómoda, no es agradable. Pero si te gusta el terror que va más allá, el que se mete en la cabeza, estas de las que no se olvidan. Y ahora te dejo a ti la pregunta. ¿Esto era una historia de víctimas o de monstruos disfrazados de personas normales? Porque después de verla, ya no lo tienes tan claro. Si te gusta este tipo de cine, o
oscuro, incómodo, diferente. Quédate por aquí, porque esto solo acaba de empezar. Y ahora que ya sabes lo que es The Baby, vamos a meternos en lo que hay detrás. Porque esta película, aunque parezca pequeña, tiene más historia de la que parece. Para empezar, lo más loco de todo es que el concepto no era una broma. El guión se tomó completamente en serio desde el principio. No buscaban hacer algo ridículo. Buscaban incomodar. Y eso se nota en cada escena. Nada está exagerado de más. Todo está contenido. Y eso lo hace aún peor. Porque si esta historia se hubiese contado con tono cómico, no funcionaría. Pero al tratarla como algo real, te obliga a enfrentarte a ella. Otra cosa muy curiosa es cómo se rodó. La película tiene ese aire extraño, casi como si estuvieras viendo algo prohibido. Y eso no es casualidad. Se rodó con un estilo muy directo, muy crudo, sin adornos, sin música invasiva, sin efectos que distraigan, solo lo que está pasando. Y eso hace que te sientas incómodo, como si estuvieras metido en esa casa, como si no pudieras salir. También hay un detalle que mucha gente no ve a la primera, y es que la película juega constantemente con el punto de vista. Nunca te dice claramente qué pensar, nunca te guía. Simplemente te enseña la situación y deja que tú decidas cómo sentirte. Y eso, en los años 70, no era tan habitual. Por eso mucha gente no la entendió en su momento. Esperaban terror más directo, algo más claro. Y se encontraron con esto, una historia incómoda, sin respuestas fáciles y claro. Eso no era lo que el público buscaba. Por eso pasó desapercibida. Pero con el tiempo, se ha convertido en una de esas películas raras, de las que cuando alguien la descubre, no la olvida. Y eso es lo que la hace especial, porque no es para todos, pero el que entra, sale tocado. Y ahora vamos con las personas detrás de todo esto. Porque si la película funciona, es en gran parte por ellos. El papel del bebé es probablemente uno de los más incómodos de interpretar que puedes imaginar. No es un personaje normal. No habla. No se comporta como adulto. Y aún así, tiene que transmitir algo. Y lo consigue. Consigue que te sientas raro, que no sepas si sentir pena o incomodidad. Y eso no es fácil. Pero si hay alguien que destaca, es la actriz que hace de la madre, porque ahí está el verdadero terror. No grita, no exagera, no actúa como una villana típica. Es tranquila, controlada, casi cariñosa. Y ahí está lo inquietante, porque todo lo que hace, lo hace convencida, como si estuviera bien. Y eso es lo que más miedo da. Porque no ves a alguien loco, ves a alguien que cree tener razón. Y eso es mucho más peligroso en cuanto a la repercusión. The Baby no fue un éxito, ni mucho menos. No tuvo grandes cifras,
no fue una película popular. De hecho, mucha gente ni siquiera sabe que existe. Pero con el tiempo, ha ido encontrando su sitio. Se ha convertido en lo que se llama una película de culto, de esas que no ve todo el mundo, pero que cuando alguien descubre, recomienda. Porque no es una película más, es una experiencia rara, incómoda, diferente. Y en un mundo donde todo se parece, eso tiene valor. Hoy en día, encaja perfectamente con el tipo de terror que más gusta. Ese que no te da sustos, pero se queda contigo. Y por eso, aunque pasen los años, sigue funcionando. Sigue generando esa sensación incómoda que no sabes explicar, pero que no se te olvida.